El chisporroteo de las chispas de soldadura volaba como luciérnagas enfadadas cuando Álvaro encontró la maleta de su esposa abierta sobre la mesa de trabajo del garaje. Eran las 3 de la mañana y allí estaba él, con una cerveza Estrella Galicia en la mano, intentando terminar una reparación que ya debería haber terminado horas atrás. La llama azul de su soplete proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de hormigón. Fue entonces cuando la luz iluminó algo que le heló la sangre más que una mañana de enero en un pueblo de Castilla, un disfraz de enfermera, blanco, impecable, con una pequeña cruz roja en el pecho. Al lado, un hábito de monja, completo con tocado. Debajo de ambos trajes, un paquete de 12 preservativos Durex y una botella pequeña de vodka Absolut. Álvaro dejó el soplete y tomó el disfraz de enfermera, sintiendo el poliéster barato entre sus dedos ásperos por el trabajo. Parece que la iglesia y el hospital tienen códigos de vestimenta muy específicos para los viajes de negocios, murmuró para sí, hablando solo en el silencio del garaje. Se llamaba Álvaro Sánchez, para los amigos Alvarito, y llevaba 15 años soldando acero y arreglando trastos rotos en Villanueva de los Infantes, un pueblo de Castilla-La Mancha con poco más de 8.000 habitantes, donde la gente lista se iba a las ciudades a estudiar y ya no volvía. Se había casado con Lucía Fernández cuando ambos tenían 25 años, jóvenes e ingenuos pensando que el amor lo podía todo. Ahora, a sus 38, estaba mirando pruebas de que su esposa de 13 años jugaba a juegos de disfraz que no le incluían a él. Alvarito cogió la cerveza y bebió un largo trago, saboreando la amargura que nada tenía que ver con el lúpulo. El garaje olía a virutas de metal y aceite de motor, aromas familiares que normalmente le calmaban. Pero esa noche solo le recordaban que él era un currante con las manos sucias, mientras su mujer trabajaba en la oficina de Transportes Hernández en el centro, vestida con trajes caros y hablando de sinergias y optimización. Él mantenía el mundo en marcha con sus manos, mientras ella se perdía en su mundo de reuniones y cafés caros. La maleta era de esas rígidas y modernas, nada que ver con el viejo bolso de lona que él usaba desde el instituto. Dentro, junto a los disfraces y los preservativos, encontró ropa interior de encaje que jamás había visto, perfume que no era el habitual de supermercado, y una bata de seda que costaba más que un día entero de su sueldo. Pero lo que más le llamó la atención fue el móvil. Un teléfono quemado, de esos baratos que se compran en las gasolineras para no dejar rastro. Lo abrió y leyó los mensajes. La mayoría eran de alguien guardado como listillo en los contactos. No veo la hora de nuestro fin de semana, cariño. Trae el disfraz de enfermera. La habitación ya está reservada, número 237. Te esperaré. Di que estás en otra conferencia aburrida. Juan no se dará cuenta. Esa última frase le golpeó como un puñetazo en el estómago. No por la traición, ya sospechaba algo desde hacía meses, las noches que llegaba tarde, el interés repentino por seminarios de formación profesional, el maquillaje para sacar la basura. No, lo que le dolió fue la crueldad con que asumían que él era un simple soldador tonto al que engañar. Volvió a mirar mensajes antiguos, docenas durante 3 meses, planes, citas, detalles que le revolvían el estómago. Y entonces apareció el nombre que temía ver. Carlos Listillo Jiménez, su antiguo mejor amigo, padrino de su boda, el que le ayudó a montar el garaje, el que siempre venía a ver el fútbol los domingos. El mismo Carlos que trabajaba en el taller de chapa y pintura de la otra punta del pueblo y llevaba 8 años casado con Laura Jiménez. Álvaro dejó el teléfono con cuidado, como si fuera a explotar. No le temblaban las manos, eso vendría después. Ahora sentía esa calma fría y calculadora que te invade justo antes de hacer algo irreversible. Se acercó a su mesa de soldadura y cogió una de sus agujas. Finas, las que usaba para trabajos de precisión. Luego volvió a la maleta y, una a una, pinchó con cuidado todos los preservativos del paquete. Agujeros tan pequeños que harían falta una lupa para verlos, pero lo bastante grandes para que la naturaleza siguiera su curso. Enhorabuena, dijo al garaje vacío. Van a ser padres. Guardó todo exactamente como lo había encontrado, excepto el móvil, que se quedó. Tenía una llamada que hacer. Carlos contestó al cuarto timbrazo, con voz somnolienta. Hola, hola, Listillo, dijo Álvaro, dejando que el apodo saliera como veneno. Soy tu viejo amigo, Alvarito. Perdona que te despierte,
pero tengo noticias que no podían esperar. Alvarito, ¿qué coño pasa? Son las 3 de la mañana. ¿Estás bien? Oh, todo está de maravilla. De hecho, va a ponerse mucho más interesante. Acabo de descubrir que tú y mi mujer vais a tener algo que celebrar muy pronto. El silencio se alargó como una cuerda a punto de romperse. No sé de qué hablas, tío. Suenas borracho. Quizá deberías. Felicidades, Carlos. Vas a ser papá. Y dile a mi mujer que ya no tiene casa. Colgó y empezó a cargar las cosas de Lucía en la caja de su Ford Ranger. La maleta, su joyero, la ropa cara que había comprado con dinero de la cuenta conjunta, la colección de libros de autoayuda sobre maximiza tu potencial. Todo fue al pick-up. El trayecto hasta la casa de Carlos duró 12 minutos, atravesando las calles vacías de Villanueva, pasando la antigua fábrica cerrada, el supermercado día y el bar donde los turnos nocturnos todavía tomaban café hasta medianoche, y el instituto donde él y Lucía se conocieron en clase de química. La ironía no se le escapaba. Carlos vivía en una casa modesta en la calle Olmo, de esas donde la gente trabajadora cuida el césped y cría a sus hijos. Su Mustang estaba en la entrada, el mismo que había restaurado y mimado como si fuera de oro. Álvaro aparcó detrás, bloqueando la salida. Llevó la maleta y 2 bolsas con ropa hasta el porche y tocó el timbre. La luz del porche se encendió y oyó pasos. La puerta se abrió y apareció Laura Jiménez, con una bata, el pelo despeinado y una expresión de confusión. Álvaro, ¿qué haces aquí a estas horas? Laura era buena gente, esa que lleva comida a las reuniones de la iglesia y recuerda los cumpleaños de todos. No merecía lo que estaba a punto de pasarle. Pero merecía la verdad. Lo siento, Laura, dijo Álvaro, señalando la maleta. La novia de tu marido dejó unas cosas en mi casa. Creí que querrías recuperarlas. Laura miró la maleta, luego a Álvaro, y luego otra vez la maleta. Su rostro pasó de la confusión a la tristeza resignada, y susurró, no soy la primera. Esas 4 palabras le dolieron más que cualquier otra cosa aquella noche. No la primera. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas otras esposas habrían abierto sus puertas a las 3 de la mañana para recibir la infidelidad? Lo siento, repitió Álvaro, porque no había nada más que decir. Laura asintió lentamente, recogió la maleta y cerró la puerta suavemente. Álvaro se quedó en el porche, con el motor del camión encendido y su matrimonio oficialmente muerto. Desde la casa de enfrente, una cortina se movió. Rosa Martínez, la periodista no oficial del barrio, había empezado a preparar la que sería la noticia más grande que la calle Olmo había visto en años. Álvaro volvió a su pick-up y condujo por las calles vacías, pasando el bar de 24 horas donde los trabajadores nocturnos tomaban café, la comisaría donde el agente Bravo probablemente dormía en su patrulla, y todos los lugares que conocía de una vida que acababa de desmoronarse. Cuando llegó a casa, se sentó en la cocina con 3 dedos de whisky y esperó a que Lucía volviera de donde fuera que hubiera estado aquella noche. El reloj del microondas marcaba las 4:17 de la mañana. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y el lejano silbido de un tren de mercancías. A las 5:30 oyó el Honda Civic de Lucía aparcar. Ella entró como si la casa fuera suya, que técnicamente aún no era. Los tacones resonaron en el suelo de madera y se oyó cómo dejaba el bolso y las llaves sobre la mesa. Álvaro, llamó. ¿Por qué estás despierto tan temprano? Él siguió sentado, sujetando su whisky. No podía dormir. El insomnio te da tiempo para pensar, para descubrir cosas. Lucía apareció en el marco de la cocina, vestida con pantalones negros, blusa blanca y el pelo recogido en un moño profesional. Estaba cansada, pero había algo más en su mirada. Cansancio, tal vez miedo. Has estado bebiendo, dijo como si eso fuera el problema. Solo una copa para el insomnio. ¿O será una copa para el amanecer? Difícil saberlo cuando tu mujer ha estado fuera toda la noche. Tomó un trago y dejó que el whisky quemara algo de rabia. ¿Qué tal la conferencia, cariño? ¿Aprendiste algo interesante sobre logística? El rostro de Lucía palideció, pero se recompuso rápido. Siempre había sido buena improvisando, una de las cosas que le había atraído en el instituto. Ahora solo la hacía mejor mentirosa. Se alargó. Salimos a tomar algo después para comentar las ponencias. Debería haberte llamado, pero estabas ocupada. Lo entiendo.
Negocios importantes. Por cierto, deberías revisar tu maleta. Creo que te olvidaste de empacar algunas cosas. El color desapareció por completo de su cara. ¿De qué hablas? Para empezar, te olvidaste la confianza de tu marido. La dejaste en el garaje, junto a tu disfraz de monja y las cartas de amor de tu novio. Lucía se dejó caer pesada en la silla frente a él. Por un momento nadie habló. El tic-tac del reloj marcaba los segundos de la muerte de su matrimonio. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Álvaro. 3 meses, confesó ella, mirando las manos plegadas en la mesa como si rezara. En nuestra cama, no, respondió rápido. Nunca aquí. No lo haría. Ah, qué altos estándares tienes. Qué reconfortante. Álvaro terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Moteles, habitaciones de hotel, el asiento trasero de su Mustang como 2 adolescentes. Pasó, Álvaro. No lo planeamos. Los dos estábamos pasando por momentos difíciles en nuestras parejas. Espera, levantó la mano. No hagas que esto se trate de nuestro matrimonio. No hagas que sea por momentos difíciles o distanciamiento o cualquiera de esos libros de autoayuda que has leído. Elegiste. Elegiste mentirme durante 3 meses. Elegiste esconderte con mi mejor amigo. Elegiste hacerme quedar como un idiota frente a todo el pueblo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero él no sintió nada. La mujer que tenía delante parecía Lucía, pero era una extraña. La Lucía con la que se casó no hubiera hecho esto. O tal vez sí, y él solo era demasiado ciego para verlo. ¿Qué quieres que diga? Susurró, nada. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa, nuestra casa, Álvaro. Los dos estamos en la hipoteca, tus cosas ya están en casa de Carlos. Laura fue muy comprensiva, dijo con amargura. No soy la primera amante, felicidades. Eres parte de un patrón. Lucía levantó la cabeza. Se lo dijiste a Laura, no tuve que decir mucho. Ella lo descubrió rápido. Parece que tiene práctica. El horror en su cara podría haber sido satisfactorio si le quedara algo de emoción, pero se sentía vacío, como si alguien le hubiera arrancado todo lo que importaba. Cabronazo, dijo ella con veneno. No pudiste simplemente hablar conmigo. Tenías que humillarme. Arruinarlo todo. Yo arruiné todo, se rió él, sin humor. Esto no ha terminado, Álvaro. ¿Crees que puedes echarme como a la basura? Tengo derechos. Tengo abogado, bien por ti. Espero que sea mejor en el juzgado que Carlos en la cama. Ella le dio una bofetada que le giró la cabeza. La mejilla le dolió, pero solo le sonrió. ¿Te sientes mejor? Vete al infierno, ya estoy allí, cariño. Ya estoy allí. Lucía salió furiosa y a los pocos minutos arrancó el coche y se fue a toda prisa. Álvaro se sirvió otro whisky. Y vio salir el sol por la ventana de la cocina. El sol apenas despuntaba cuando el teléfono de Álvaro comenzó a sonar. La primera llamada fue de su hijo, Carlos, que estudiaba ingeniería en la Universidad de Salamanca. Su voz sonaba preocupada. Papá, ¿qué está pasando? Mamá me llamó llorando, diciendo que la echaste de casa. Carlos tenía 19 años, era el orgullo de Álvaro, heredó la inteligencia de su madre y la ética de trabajo de su padre. Tu madre y yo tenemos problemas, hijo. Está quedándose en casa de una amiga por un tiempo. ¿Problemas? ¿Pero qué clase de problemas? La voz de Carlos se quebraba. No quiero entrar en detalles, pero ella tomó decisiones y ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias. Hubo un silencio largo. Carlos era lo suficientemente listo para entenderlo sin que se lo dijeran. Ella te engañó, ¿verdad? No es cuestión de culpabilidad, Carlos. Solo céntrate en tus estudios. Esto se arreglará, lo siento, papá. De verdad, no es tu culpa, hijo. No es tu problema. Tú adelante. Después de colgar, el teléfono no paró de sonar, primero su hermano Miguel desde Madrid, luego su hermana Carmen desde Málaga, y pronto la llamada de sus clientes y compañeros de taller, preocupados por si podría cumplir con los trabajos. A mediodía, Álvaro estaba harto de explicarse. Desconectó el móvil y el teléfono fijo, entonces, llamaron a su puerta. Era Rosa Martínez, la vecina de enfrente y reportera aficionada del barrio.
Rosa tenía 65 años, había trabajado en la compañía telefónica y tenía el instinto de una periodista veterana. Además, hacía los mejores pimientos rellenos del pueblo. Alvarito, te he traído algo de comida. Sé que no estás para cocinar, dijo mientras entraba con una bandeja humeante. Ternera estofada, como a ti te gusta. Álvaro sonrió débilmente. Gracias, Rosa. Eres un sol. Se sentó en el salón mientras ella se acomodaba en el sillón favorito de Lucía. Vi lo que hiciste anoche, empezó sin rodeos. Vi cómo dejaste la maleta en casa de Laura. La vi entrar con ella. ¿Y qué? Respondió Álvaro, agotado. Carlos Jiménez es un sinvergüenza, Álvaro. Siempre lo ha sido. Lo he visto con diferentes mujeres, coches y excusas. Laura es una santa por aguantarle tanto tiempo. ¿Por qué nadie dijo nada antes? No era asunto mío. Pero cuando empezó con tu mujer, ya me tocó. Me gustas, Alvarito. Eres buena gente, ¿y por qué no me dijiste nada? ¿Me habrías creído? ¿O me habrías mandado a la mierda por ser la cotilla del barrio? Álvaro suspiró. Hace un mes habría defendido a Lucía a muerte. Ahora, no sé, algunos males hay que descubrirlos uno mismo. Pero ya sabes a lo que te enfrentas. ¿Qué quieres decir? Lucía no va a irse de rositas. Tiene orgullo y amigas. Brenda García, por ejemplo. Son inseparables desde que trabajan juntas en Transportes Hernández. Álvaro conocía a Brenda, una mujer afilada, cuarentañera, soltera y con gusto por el drama ajeno. ¿Qué pasa con Brenda? Le está metiendo ideas a Lucía. Independencia, liberación femenina y todas esas cosas. No tiene nada de malo, pero Brenda tiene mala leche. Seguro que fue ella quien la animó a aliarse con Carlos. Genial, murmuró Álvaro. Mi mujer tenía una red de apoyo formada por mujeres amargadas que disfrutan viendo mi dolor, y hay más, continuó Rosa. Me han llegado rumores de que Lucía está hablando con un abogado, David Ramírez, el mejor divorciador del pueblo. Se mueve rápido y está asustada. Eso es peligroso. Después de que Rosa se fuera, Álvaro se quedó solo, mirando el vacío de la casa. Había actuado por instinto la noche anterior, pero ahora necesitaba un plan. Lucía no lo iba a poner fácil, y tenía aliados poderosos. Salió al garaje y miró sus herramientas, los proyectos a medias, su vida hecha a base de esfuerzo. ¿Era todo suyo o ya estaba perdido? Si Lucía ya había contratado abogado, ¿cuánto tardarían en pedir la casa, el taller, todo? Sacó su móvil y buscó el contacto que necesitaba. Entrenador, soy Álvaro Sánchez. Necesito hablar. El entrenador Daniel El Rayo Brabante llevaba 30 años entrenando boxeadores en el gimnasio El Martillo. Era un hombre fornido, de 62 años, con la sabiduría de quien ha sobrevivido a golpes dentro y fuera del ring. Daniel regentaba un bar llamado El Yunque, un antro donde los currantes venían a olvidar sus penas sin demasiadas preguntas. Álvaro, me han contado que tuviste un lío anoche, dijo Daniel mientras le pasaba una caña. En pueblos pequeños, las bocas vuelan. ¿Qué sabes de abogados de divorcio? Preguntó Álvaro. Que son buitres, respondió Daniel. Rodean los matrimonios rotos y se comen los huesos. Lucía ya contrató a uno, David Ramírez, ¿verdad? Ese no se levanta de la cama por menos de 5.000 euros. ¿De dónde saca ese dinero? Buena pregunta. ¿Quieres un consejo? Dime, no ganas peleando con abogados. Ellos solo quieren cobrar. Ganas con información, con palancas, con secretos que ellos quieran ocultar. ¿Qué secretos? Los que hacen que cambien de opinión y dejen el dinero sobre la mesa. No quiero destrozar a nadie, Daniel, noble, pero a veces no queda más remedio. Lucía y sus amigas te van a pintar como un borracho abusador. Van a querer todo y a ti dejarte con nada. A ti te suena esto, 3 veces, admitió Álvaro. Me costó 2 negocios y casi todo el pelo. Daniel se rió, por eso sé de lo que hablo. Álvaro terminó la cerveza y pidió otra. Poco a poco el bar se llenó de los habituales, obreros, jubilados y algún policía de paisano. ¿Qué me aconsejas? Preguntó Álvaro. Vigila. Averigua qué están tramando. El conocimiento es poder. ¿Quieres decir que espíe a mi mujer? No, que estés atento. Que vivas en el presente, no en tus sueños. Álvaro sintió un pinchazo de culpa.
Había estado ciego durante meses, y documenta todo, continuó Daniel. Cada conversación, cada amenaza, cada manipulación. En el juzgado no gana el más fuerte, sino el que tiene pruebas de haber recibido los golpes más duros. El resto de la tarde lo pasó escuchando historias de Daniel y planeando su siguiente movimiento. No era un héroe ni un santo, pero era práctico. El primer paso, vigilancia. Al día siguiente, Álvaro condujo hasta Transportes Hernández, un edificio bajo de ladrillo en el polígono industrial. Allí estaban los coches de Lucía y Brenda, un Camaro rojo brillante. Él aparcó detrás de una valla publicitaria y esperó. A las 6:30, las dos mujeres salieron juntas, charlando animadamente. Subieron al Camaro y se marcharon. Álvaro la siguió a distancia, hasta un motel cutre en la carretera de Toledo, el mismo donde Rosa las había visto a Lucía y Carlos hace un mes, pero en vez de entrar en una habitación, se sentaron en una mesa de picnic junto a la oficina del motel. Álvaro aparcó detrás de un contenedor de basura y bajó las ventanillas para escuchar. No puedo creer que me humillara así, dejando mis cosas en casa de Laura a las 3 de la mañana, decía Lucía. Es un intento de intimidación, eso es típico de un abusador, respondió Brenda. ¿Te hace sentir pequeña para que vuelvas a sus brazos, abusador? Pensó Álvaro. Nunca le levanté la mano ni le grité más que hoy por la mañana. Pero veía cómo construían la historia. David dice que podemos usar eso, continuó Lucía. Abuso emocional, humillación pública. Todo suma para demostrar control, ¿y el negocio? ¿Podemos ir a por eso? David cree que sí. La mitad de lo que hemos conseguido durante el matrimonio, incluido el taller y la clientela, puede valer 50 o 60.000 euros. A Álvaro se le heló la sangre. 60.000 era más de lo que valía el negocio, pero pelear por eso le costaría todo, y la casa, es más difícil. Está a nombre de los dos, pero yo he puesto más en la hipoteca. David dice que eso cuenta, ¿y Carlos? ¿Qué papel juega? Lucía guardó silencio. David dice que la infidelidad no importa mucho en un divorcio sin culpa, pero puede perjudicarme si. Vuestro abogado lo usa bien. Quizás sea hora de cortar con Carlos. Ya cumplió su función. ¿Qué quieres decir? Necesitaba algo que me hiciera despertar, darme cuenta de lo infeliz que era. Carlos fue eso. Pero ahora que soy libre, quiere seguir con un perdedor de pueblo. No pudo ver la cara de Lucía, pero su lenguaje corporal decía que lo pensaba. No sé, todo va muy rápido, por eso tienes que pensar claro. Es tu oportunidad de empezar de nuevo. No la malgastes con Carlos. Charlaron 20 minutos más, sobre estrategias legales y cómo sacar el máximo partido al divorcio. Álvaro escuchó suficiente para entender lo que tenía delante. No era solo un matrimonio roto, era una guerra para destrozarle. Al regresar a casa, anotó todo lo que había oído. Daniel tenía razón, debía documentar cada batalla, pero la mañana siguiente trajo una sorpresa. Álvaro estaba soldando en el garaje cuando un BMW plateado aparcó en su entrada. De él bajó un hombre elegante, de unos 50 años, con ese aire confiado de quien nunca ha conocido la escasez. Señor Sánchez, soy David Ramírez, abogado de su esposa, dijo, entrando sin invitación. Aquí tiene los papeles iniciales de la demanda. Álvaro repasó los documentos, llenos de jerga legal, pero con un mensaje claro. Lucía pedía la mitad de todo, pensión y los honorarios de abogados. Su esposa es muy razonable, continuó Ramírez. No busca castigarle, solo una división justa, replicó Álvaro con una sonrisa amarga. El abogado le miró con una sonrisa fría. Si no coopera, todo se complicará y saldrá más caro. Cuando se fue, Álvaro llamó a varios abogados del pueblo. El primero, Tom Velasco, aceptó verlo esa tarde en una pequeña oficina llena de olor a café y decepción. David Ramírez es bueno, dijo Tom después de escuchar. Es un tiburón que se come a los currantes como tú. Puedo ganarle, depende. ¿Cuánto dinero tienes? 10.000 en ahorros, eso te da para empezar, pero si vamos a juicio, prepárate para 30.000 euros mínimo. No tengo tanto, entonces hay que negociar rápido o encontrar palancas. ¿Qué tipo de palancas? Tom se reclinó en la silla y le miró fijamente, las que hacen que el otro lado quiera cerrar rápido y en silencio. Las que convierten a los abogados caros en mala inversión. No quiero hacer daño, es admirable,
pero ellos quieren hacértelo a ti. A veces hay que elegir entre ser noble o ser inteligente. Álvaro salió con más preguntas que respuestas y un contrato para pagar 3.000 euros por adelantado. Dinero que no tenía para pelear contra gente que fue su familia. Aquella noche, volvió a El Yunque, con la cabeza llena de dudas. La gente del bar le ofrecía apoyo, pero sus palabras sonaban huecas. Entre las sombras, apareció Tomás el Lobo Morales, un conocido del instituto. Siéntate, Álvaro, dijo mientras le ofrecía una cerveza. Estábamos hablando de ti, ¿de mí? ¿Para qué? Para decir que soy un suertudo por librarme de esa mujer, no, para decir que deberías hacer que paguen, intervino Pedro, un albañil. Llévatelos por todo, no es tan fácil, respondió Álvaro, mejor abogado, entonces, propuso Miguel, dueño de la ferretería. Demándala por daños o algo, esto no es una película, advirtió Álvaro. Quizá no, dijo Tomás, pero tienes amigos aquí. Eso vale. La noche terminó entre consejos contradictorios y promesas vacías. Salió tambaleándose y casi chocó con alguien en la acera. Tranquilo, Álvaro, dijo Carlos, el traidor. Sé que estás cabreado, pero hablemos de hombre a hombre. Álvaro rió sin humor. ¿Hombre a hombre? ¿Tú? El que se ha tirado a mi mujer durante 3 meses. Carlos levantó las manos. No era así. No lo planeamos. Brillante plan, dijo Álvaro. Destruir 2 matrimonios para arreglar los tuyos. Carlos se sonrojó. No tienes que ser un cabrón, no tengo que ser un imbécil. Tú te tiras a mi mujer y soy el cabrón. Baja la voz, que nos miran, que miren. ¿Qué? Todo el pueblo se entere. Estás borracho, Álvaro. Vete a casa y descansa. Estoy borracho, pero no tonto. Y no me voy hasta que me expliques por qué. Carlos suspiró y pasó la mano por el pelo ralo. No sé qué quieres que diga. Lo siento. ¿No debería haber pasado, solo eso? 20 años de amistad y solo un lo siento. ¿Qué quieres? Que suplique, quiero saber por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a escondidas? ¿Por qué sabía que reaccionarías así, que lo empeorarías, empeorar? Carlos, ibas a huir con mi mujer. ¿Cómo podía empeorar esto? No planeábamos huir. Fue un error, un desastre de 3 meses. Carlos miró a Álvaro buscando una respuesta. Lucía te contó lo de los disfraces, no me contó nada. Los encontré yo, junto con tus cartas y ese móvil de gasolinera. Entraste en su casa, estaba en mi garaje, que ya no es tu casa tampoco. Escucha, Álvaro. Lo nuestro terminó ayer. Lucía dijo que necesitaba centrarse en su matrimonio. ¿Qué matrimonio, Carlos? Ella dijo que lo arreglaríamos. Que necesitaba tiempo, y tú te lo creíste. ¿Por qué no? Lucía te mintió, igual que a mí. Planeaba destruirme mientras te hacía creer que quería arreglarlo. Carlos quedó helado. No lo haría, lo hizo. Y si crees que va a huir contigo cuando haya terminado contigo, eres más tonto de lo que pensaba. Álvaro lo dejó allí, en la acera, y volvió a su camión. Mientras conducía a casa, pensaba en lo que había dicho. Lucía mentía a todos, jugando una doble partida con 2 hombres que no sabían nada, pero todavía quedaba más. La mañana siguiente, Álvaro estaba en el garaje cuando recibió una llamada de Jem Hernández, el jefe de Lucía. Álvaro, soy Jem. Quería hablar contigo sobre Lucía y algunos problemas que han surgido en la oficina. ¿Qué clase de problemas? Prefiero no hablar por teléfono. Puedes venir a la oficina a las 3. El edificio de Transportes Hernández era modesto, pero Jem era un tipo justo y directo. Álvaro, hemos tenido problemas con el trabajo de Lucía. Plazos incumplidos, informes mal hechos, ausencias inexplicables. Ya veo, pero no por eso te llamo. Ayer Lucía me dijo que la estás acosando, que la amenazas si le haces llamadas intimidatorias. El corazón de Álvaro se hundió. Eso no es cierto. Solo hemos hablado por los abogados. Le dije que denunciara si se sentía amenazada. No lo hizo, y eso, me hizo investigar. Encontré cosas preocupantes. Jem sacó unos papeles con registros de llamadas. Estos son los teléfonos de Lucía del último mes. Muchos números que no conozco. Destacado en amarillo, el despacho de David Ramírez. Llamadas durante el horario laboral, y el otro, un investigador privado en Toledo, Ricardo Santos. Especialista en divorcios.
Lucía le pagó 2.000 euros en efectivo, un investigador privado, sí. Parece que está siguiendo tus pasos, ¿por qué? No lo sé. Tú haces tu vida, trabajas, tomas unas cañas. Eso es todo, claro, pero Lucía está usando recursos de la empresa para esta guerra. Teléfono, ordenador, tiempo de trabajo. Eso es motivo de despido, la vas a despedir, sí, pero quería avisarte. Va a ponerse feo y no quería pillarte desprevenido. Álvaro salió de la oficina con la cabeza hecha un lío. Lucía no solo quería destruirlo en el juzgado, sino que investigaba para encontrar munición. ¿Qué buscaba? Aquella noche, en el yunque, Daniel escuchó todo en silencio. Está construyendo un caso para pintarte como un loco peligroso, dijo al final. Las denuncias falsas, la vigilancia, todo es para hacerte parecer el malo, pero yo no hice nada, no importa. En el juzgado la percepción es la realidad. Si consigue una orden de alejamiento, todo será más fácil para ella. ¿Y qué hago? Contraataca, pero con cabeza. Daniel se sirvió un trago y lo bebió de un trago, deja de defenderte y pasa al ataque. Descubre qué planes tienen y usa esa información. No sé si estoy hecho para esto, aprende rápido. No te van a dar tregua. Justo entonces, la puerta se abrió y entró Brenda García, con la seguridad de quien domina la sala. Álvaro, dijo sentándose a su lado. Tenemos que hablar. No creo que tengamos nada que hablar, si tenemos. Lucía es mi amiga y no me gusta verla sufrir. Pero se lastimó al engañarte, ¿y tú qué? Solo quiero darte un consejo, te escucho, deja la lucha. Déjala tener lo que pide y todo termina en silencio, es una amenaza, es un aviso. Lucía tiene recursos, amigos y abogados. Tú tienes un soplete y problemas con el alcohol, no tengo problemas con el alcohol. ¿Cuántas noches has estado ahogando penas aquí? ¿Cuántos te han visto borracho y descontrolado? La verdad dolió. Álvaro sabía que había bebido más últimamente y hablaba de sus penas con cualquiera. Esto pasará, Lucía tendrá la mitad de la casa, del taller y una pensión. Tú pagarás abogados y callarás sobre Carlos. ¿Me estás chantajeando? No, solo te digo la verdad. Esta es la mejor oferta que vas a tener. Piénsatelo. Brenda terminó su copa y se fue. Daniel y Álvaro se quedaron en silencio. Ahora sabes contra qué luchas, sí. Estoy jodido, o quizá es hora de dejar de jugar con sus reglas y empezar a usar las tuyas, como descubrir qué esconden. Quienes amenazan así tienen secretos. Al día siguiente, Álvaro se despertó con una claridad que no sentía desde hacía semanas. Tal vez por Daniel, o por Brenda, o porque no tenía nada que perder. Con la ayuda de su hijo Carlos, que sabía algo de informática, logró entrar en el correo electrónico de Lucía desde el ordenador de la biblioteca pública. Ella usaba la misma contraseña para todo, el nombre de su primer perro y su año de nacimiento. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Correos entre Lucía y Brenda de hacía 6 meses, mucho antes del affair con Carlos. No eran solo amigas, eran cómplices. Brenda había ido envenenando a Lucía contra Álvaro, presentando el matrimonio como una prisión, pero lo peor fue descubrir correos entre Brenda y Ricardo Santos, el investigador. Le pagaban para crear pruebas falsas, fotos manipuladas, testimonios inventados, incidentes fabricados. También había correos con David Ramírez, planeando acusaciones falsas de abuso y alcoholismo. Finalmente, un correo de Lucía a su hermana en Madrid, de hace solo 3 días, el plan funciona perfecto. Álvaro no sospecha nada. Brenda dice que podemos sacar 60.000 del taller y la mitad de la casa. Me iré lejos, quizá contigo. Carlos piensa que estaremos juntos, pero solo fue un idiota útil. Cuando esto acabe no quiero volver a verlo. Imprimió todo y fue directo a ver a Dan Velasco, que leyó los correos con asombro. Esto es conspiración para fraude, perjurio y más, dijo. Podemos usarlo, claro, pero con cuidado. Si mostramos esto ahora, dirán que es falso, entonces, montamos una trampa. Que mientan bajo juramento. Y luego sacamos estas pruebas, cuando, el martes, en la vista para custodia y pensión provisional. Querrán una orden de alejamiento contra ti. Pero no la tendrán con esto. Salió con esperanza por primera vez en semanas. Pero aún tenía una última tarea. Aquella noche fue al polígono industrial,
donde Carlos guardaba coches antiguos en un taller. Le encontró trabajando bajo luces fluorescentes. Carlos, tenemos que hablar, si vienes a pegarme, hazlo rápido, no estoy aquí para hacer daño. Quiero ayudarte. Carlos dejó la llave inglesa y se limpió las manos. ¿Ayudarme con qué? A entender lo que Lucía y Brenda están haciendo. Le mostró copias de los correos. Carlos los leyó lentamente, pasando de la confusión a la ira. Me llamó idiota útil, dijo con vergüenza. Pero eso es lo de menos. Sigue leyendo. Cuando terminó, levantó la mirada. Nunca supe que me usaron para destruir tu matrimonio. Pero aún podemos arreglarlo. ¿Cómo? Testificando en el juzgado. Contando la verdad, que Lucía te persiguió, no al revés. Que te mintió, y que gano yo, puedo ayudarte a mantener a Laura. Ella no sabe de las otras mujeres que mencionan los correos. Carlos palideció. No lo harías, no quiero, pero si no ayudas, esto nos hundirá a ambos. Lucía y Brenda quieren destruirnos. Carlos miró al suelo y asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? La vista estaba programada para el martes. Álvaro llegó temprano, vestido con su único traje y con un maletín lleno de pruebas. Tom Velasco ya estaba allí, confiado. Lucía entró con David Ramírez y Brenda García. Lucía parecía una mujer profesional y víctima buscando justicia. Brenda radiaba apoyo moral desde la grada. David Ramírez comenzó presentando el caso. Lucía subió al estrado y, bajo juramento, pintó a Álvaro como un marido alcohólico y abusivo, que la acosaba y la hacía temer por su vida. Su actuación fue magistral. Si no supiera la verdad, podría haberla creído. Llegó el turno de Tom. Señoría, tenemos pruebas de que el testimonio de la señora Fernández es falso y parte de una conspiración para defraudar a mi cliente. Ramírez objetó, pero el juez le permitió continuar. Tom presentó los correos uno a uno, mostrando cómo todo había sido fabricado. La sala quedó en silencio mientras el juez leía las pruebas. El rostro de Lucía pasó de confianza a confusión y luego a terror. Señora Fernández, dijo el juez, ¿tiene explicación para estos mensajes? Lucía miró a Ramírez, que evitaba su mirada. Esos correos están sacados de contexto, tartamudeó. ¿Sacados de contexto? Alzó el juez un correo. Aquí dice, el plan funciona perfecto. Álvaro no sospecha nada. ¿A qué plan se refiere? No recuerdo haber escrito eso. Está diciendo que los correos son falsos, no lo sé. Quizá. Tom sacó su as bajo la manga, llamó a Carlos Jiménez al estrado. Carlos contó cómo Lucía le había perseguido y utilizado el affair para justificar la demanda. Corroboró cada detalle de los correos. Cuando terminó, Lucía lloraba y Brenda se había esfumado. El juez no tardó en dictar sentencia. Señora Fernández, encuentro su testimonio falso y perjuro. Señor Ramírez, remito este caso al fiscal para posible investigación criminal. En cuanto al divorcio, concedo a Álvaro Sánchez la custodia total de los bienes y los honorarios. Todo terminó así, de golpe, fuera del juzgado. Lucía intentó hablar con Álvaro, pero él la ignoró. Había tomado sus decisiones, ahora debía vivirlas. Carlos estaba junto a su camioneta. Siento todo esto, Álvaro, lo sé. Pero el arrepentimiento no repara lo roto. ¿Podemos ser amigos otra vez? Lo miró largo rato. Era un hombre débil manipulado por una mujer fuerte, pero también quien traicionó 20 años de amistad por unos meses de placer. No, respondió. No podemos. 6 meses después, Álvaro trabajaba en un encargo para un cliente de Madrid. El negocio iba bien, mejor que nunca. La gente respetaba que hubiera luchado y ganado. Lucía se había mudado a Málaga con su hermana. Brenda fue despedida y enfrentaba cargos por fraude. Ramírez estaba bajo investigación. Carlos y Laura intentaban salvar su matrimonio, aunque no parecía fácil. Su hijo Carlos había cambiado de universidad para ayudar en el taller. Se convertía en un buen hombre. Álvaro aprendía a estar solo. No era fácil, pero tampoco lo peor. Estaba terminando el trabajo cuando un coche aparcó en la entrada. Por la ventana del garaje vio una figura conocida salir de un Honda Civic. Era Lucía. Había cambiado, más delgada, envejecida, con los hombros encorvados contra el frío otoñal. Hola, Álvaro. Lucía, ¿podemos hablar? No creo que tengamos nada que decirnos. Por favor, solo 5 minutos. Contra su mejor juicio, dejó el soplete y la miró. Quería pedirte perdón, dijo ella.
Por el affair, las mentiras, intentar destruirte, está bien, has pedido perdón. Y ahora, quiero explicarte por qué, sé por qué, dinero y salir. Brenda te convenció de que te frenaba, fue más complicado, no, no lo fue. Elegiste mal, Lucía. Malas elecciones. Y cuando vinieron las consecuencias, intentaste que yo pagara, empezó a llorar, lágrimas desesperadas de quien sabe que ha perdido todo, sé que te hice daño. Sé que nunca lo arreglaré. Pero te amé una vez. Lo nuestro fue real, aunque lo tiré por la borda, quizá fue real alguna vez, pero no cuando planeabas robarme lo que trabajé. Ni cuando mentías para hacerme parecer un monstruo, lo sé. Lo sé. Y lo siento, el perdón no me devuelve 13 años de mi vida. Ni la confianza. Perder es solo una palabra, ella secó las lágrimas y asintió, tienes razón. Solo quería que supieras lo que perdí. Lo que tiré, lo que tiraste fue la oportunidad de ser feliz con lo que tenías, esperó que dijera algo más, que le diera consuelo, pero no tenía nada que darle, adiós, Álvaro, adiós, Lucía. La vio marchar y volvió a su trabajo. La llama azul danzaba y chisporroteaba, uniendo dos piezas de metal en algo más fuerte que cada una por separado. Curioso es el oficio de soldar, si no sabes dónde van a saltar las chispas, acabas quemado. Algunos nunca aprenden eso. Otros lo aprenden demasiado tarde, pero a veces, si eres cuidadoso, paciente y estás dispuesto a trabajar duro, puedes coger algo roto y hacerlo entero de nuevo. No igual que antes, pero más fuerte, el sol se ponía sobre Villanueva de los Infantes. Otro día de trabajo terminado. Otra pequeña victoria en la batalla de construir algo valioso con los materiales que te da la vida, no era la vida que había planeado, pero era la vida que había ganado, y eso, al final, bastaba. Pero en la esquina del taller, bajo la sombra de la noche, alguien observaba desde lejos. Una silueta que ni Álvaro ni Carlos habían visto nunca. ¿Quién sería esa figura que aguardaba en silencio? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La guerra, quizás, no había terminado del todo. La noche había caído por completo sobre Villanueva de los Infantes cuando la figura misteriosa se deslizó con sigilo por las calles estrechas del pueblo. Bajo el ala de una gabardina oscura, sus pasos eran silenciosos, y sus ojos brillaban con la intensidad de alguien acostumbrado a ver lo que los demás prefieren ignorar. Se acercó al taller de Álvaro, donde la luz azul de la soldadura se había apagado horas atrás. Desde la oscuridad observó la casa y el garaje, tomando nota de cada detalle, cada movimiento. No era un desconocido, sabía mucho más de lo que parecía. Un leve suspiro escapó de sus labios mientras sacaba un pequeño dispositivo de su bolsillo, una cámara oculta, lista para captar lo que nadie debía ver. Su sonrisa era fría, calculadora, y aunque nadie lo sabía todavía, aquella noche sería el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Álvaro, uno que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también los límites de su confianza, porque en Villanueva, las heridas del pasado nunca sanan del todo, y cuando pensabas que la tormenta había pasado, siempre llega una chispa que enciende el fuego de nuevo, y esa chispa, invisible pero poderosa, estaba ahora al acecho, el misterio apenas comenzaba. La madrugada seguía su ritmo pausado cuando Álvaro, tras cerrar el taller, se recostó en la mecedora de la terraza. La brisa fresca de Castilla acariciaba su rostro, y en el silencio solo se escuchaba el lejano canto del búho. Pero aquella calma era un espejismo, en la penumbra, tras la verja oxidada, la sombra que había merodeado la noche se movió con cautela, esquivando la luz de una farola que parpadeaba. No era un intruso cualquiera, sino alguien con un propósito preciso, obtener pruebas, observar, esperar el momento oportuno. Un destello azul apareció en su mano, un móvil con pantalla encendida. Aquel dispositivo llevaba días grabando, capturando imágenes y sonidos que podían cambiar el curso de una historia que parecía cerrada. Mientras la sombra se retiraba silenciosa, Álvaro sintió un escalofrío. Algo le decía que no estaba solo, que la batalla no había terminado. Que en un pueblo pequeño, la verdad tiene más de una cara y que, a veces, los fantasmas del pasado regresan con más fuerza. La noche guardaba secretos, y la luz del día solo revelaría algunos. ¿Quién acechaba en las sombras? ¿Qué buscaba? Y, sobre todo,
¿qué estaba dispuesto a hacer para mantener ocultas las verdades que podrían destruirlo todo? La historia, lejos de acabar, se preparaba para dar un giro inesperado. Las primeras luces del amanecer teñían de naranja los tejados de Villanueva de los Infantes cuando Álvaro recibió un mensaje inesperado en su móvil. Provenía de un número desconocido. El texto era breve, pero contundente: sé lo que hiciste con los preservativos. No juegues más. Esto no ha terminado. El corazón de Álvaro se aceleró. No era un simple aviso, era una amenaza velada, una advertencia de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos, dispuesto a responder con la misma moneda. Se preguntó quién podía tener tantos motivos para querer hundirlo aún más. Mientras tanto, en una cafetería modesta del centro, Lucía se encontraba con una mujer de mirada astuta y sonrisa torcida, Brenda García. Ambas conversaban en voz baja, pero la tensión era palpable. No te preocupes, Lucía, decía Brenda. Ya tienes a Álvaro donde quieres. Pero si quiere jugar sucio, habrá que prepararse para la guerra de verdad. Lucía asintió, con un brillo en los ojos que mezclaba miedo y determinación. Sabía que la batalla legal era solo el comienzo. Ahora, la guerra era personal. En otro punto del pueblo, Carlos Jiménez recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y calculadora: no te metas más con esto, Carlos. Si quieres que Laura siga ignorando lo que pasó, será mejor que te mantengas al margen. La llamada se cortó dejando a Carlos con un nudo en la garganta y la certeza de que las piezas del tablero se movían en direcciones peligrosas. De vuelta en el taller, Álvaro miró fijamente la pantalla de su móvil, sabiendo que la calma había terminado. La tormenta que creía haber dejado atrás estaba a punto de desatarse nuevamente. Y en las sombras, alguien sonreía, sabiendo que el verdadero juego apenas comenzaba.